Tengo una pregunta para las feministas. Bueno, no es una, son varias. Y vamos a ser específicas porque luego aquí se ofenden de a gratis. Me estoy refiriendo no a todas las feministas, sino específicamente a estas feministas de cuarta ola, las feministas posmodernas. Porque estoy más que segura que la mayoría de las feministas de tercera ola o las feministas de las olas anteriores estarían más de acuerdo conmigo que con ustedes. De hecho, creo que las únicas mujeres que están de acuerdo con ustedes son ustedes mismas. Ustedes y su cámara de eco. Pregunta número 1. ¿En qué momento se les perdió el sujeto y el objeto de su lucha? O sea, ¿en qué momento se les ocurrió que era buena idea o que beneficiaba a las mujeres en algún sentido empezar a poner en tela de juicio la definición de la palabra mujer? ¿En qué momento se les ocurrió que vaciar el significado de esta categoría nos beneficiaba en algo? ¿En algún momento se han puesto a pensar que si vacías el significado de esa categoría, todos los derechos que hemos adquirido bajo la categoría de mujer prácticamente se extinguen? Y respecto del objeto de la lucha, ¿en qué momento pasamos de luchar por la liberación de las mujeres, por buscar que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su propia vida? Pasamos a esta narrativa en la que ustedes creen que le pueden decir a las demás mujeres qué hacer, qué pensar, por quién votar, por qué se tienen que sentir oprimidas, qué es lo que deben o no buscar en una pareja, qué es lo que les puede gustar o les puede parecer atractivo, con quiénes tienen que ser sororas y con quién no, qué tipo de vida deben perseguir para no estar oprimidas. Pregunta número 2. ¿En qué momento se les ocurrió que emprender una batalla, una guerra campal contra el sexo opuesto nos beneficiaba en algo? Y ya sé qué van a decir, el feminismo no odia a los hombres, no es contra los hombres, pero las leyes que están promoviendo dicen todo lo contrario. Porque explíquenme, a ver, si no es contra los hombres, entonces, ¿en qué les afecta a ustedes que, por ejemplo, se legisle la violencia vicaria para los dos lados? Que se acepte bajo la ley el hecho de que existen mujeres que ejercen violencia vicaria en contra de hombres. Y no son excepciones. Otro ejemplo un poquito más banal. Si no es en contra de los hombres y no tiene nada que ver con los hombres, ¿por qué estamos generando una narrativa en que todo lo masculino es tóxico? La protección, el estoicismo, la caballerosidad. Y otra pregunta por el mismo sentido. ¿Quién les dijo a ustedes que la mayoría de las mujeres no apreciamos, valoramos y queremos eso? ¿Quién les dio el derecho a ustedes a definir qué masculinidad es aceptable o no para todas las demás? Porque yo no sé ustedes y ese es su rollo, pero yo prefiero 1000 veces a ese hombre que ejerce el micromachismo de abrirme la puerta del coche que a esa nueva masculinidad que defiende que hombres biológicos puedan compartir espacios deportivos o cárceles con mujeres. Siguiente pregunta. ¿En qué momento se les ocurrió que la llamada perspectiva de género y la abolición del género son compatibles entre sí? ¿En qué momento empezaron a defender este tipo de paradojas e incongruencias de las que no pueden salir? Porque sí entienden, ¿no? O sea, si el hombre y la mujer son iguales y pueden hacer todas las mismas cosas, entonces la perspectiva de género no tiene razón de ser, porque entonces tendrías que admitir que las mujeres tienen la misma capacidad física y la misma capacidad de ejercer violencia física sobre el hombre, porque entonces figuras como el feminicidio no tendrían sentido. ¿En qué momento, pero en serio, en qué momento se les ocurrió que dejar de tomar en cuenta los factores biológicos que diferencian a hombres y mujeres era lo correcto o algo que nos iba a ayudar?
Otra pregunta, ¿en qué momento se les ocurrió que transformar al feminismo en un movimiento separatista basado en castas de opresión nos iba a beneficiar en algo? ¿En qué momento el tener el privilegio de acceder a educación o a puestos de poder dejó de ser una aspiración del feminismo para todas las mujeres para convertirse en una razón para callar a mujeres que sí tienen esos privilegios? ¿En qué momento empezamos a satanizar estas cosas? ¿En qué momento empezamos a romantizar la opresión? Porque en serio, ¿sí entienden su paradoja? O sea, queremos que todas las mujeres tengan acceso a educación, que tengan un buen nivel socioeconómico, que no estén precarizadas, que puedan acceder a cargos públicos, a cargos de tomas de decisiones. Pero en el momento en que ya estén ahí, se tienen que callar porque no deberían hablar desde su privilegio. Porque paradójicamente estar educada y tener acceso a un buen nivel de vida de pronto te convierte en una persona ciega que no puede ver. Y paradójicamente, por el contrario, si estás en una situación de opresión, de verdadera opresión, si estás en una situación de vulnerabilidad y no tienes acceso a educación o a un buen nivel de vida, en automático todo lo que digas es válido y es cierto. El grado de veracidad de una propuesta o de una idea ya no se mide en función de su apego a la realidad, sino en apego al grado de opresión de la persona que lo está poniendo sobre la mesa. Mientras más oprimida estés, más vale tu opinión. Más derecho tienes a participar en conversaciones. ¿Sí ven la paradoja? O sea, mientras más oprimida estés, menos oprimida vas a ser por la secta morada. Y viceversa, mientras menos oprimida estés, más oprimida vas a ser por la secta morada. Más segregada, más ninguneada. Tu nivel de privilegio o de falta de opresiones es indirectamente proporcional a tu calidad moral e intelectual. Hasta pareciera que el feminismo moderno es populista. Es decir, que depende de que sus seguidoras sigan en situaciones de precarización, sigan en condiciones de vulnerabilidad, sigan sin acceso a educación para que les sigan llevando la corriente, para que no tengan la capacidad de cuestionarlas o de llevarles la contra. En resumen, ¿en qué momento dejaron de defender a la mujer para empezar a defender una ideología?